De verdad lo siento. Paxa permaneció rígido en sus brazos. No lo apartó, pero tampoco le devolvió el abrazo. Así que Nagún continuó rápidamente, como si temiera que si dudaba un poco más, el chico frente a él solo lloraría con más fuerza. ¿Qué quieres? Paxa se quedó quieto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? Dime. Nagún se detuvo por un breve instante, con la mirada fija intensamente en las lágrimas que aún se aferraban al rostro de Paxa, antes de bajar aún más la voz. Solo no llores. Nagún nunca dijo en voz alta que sentía que su corazón le dolía, pero de alguna manera Paxa podía escucharlo en todo lo demás. El silencio se prolongó por un momento. Luego Paxa respiró hondo, intentando dejar de llorar con tanta dignidad como pudo reunir, y murmuró contra el hombro de Nakun con voz ahogada. Sí, acepto quedarme aquí. Nakun se quedó completamente inmóvil. Pareció ponerse en alerta, prestando atención. Y así Paxa continuó lentamente, como un hombre que expone los términos de un tratado internacional. No tienes permitido acercarte a mí, a menos que yo lo diga. Esta vez Nakun se apartó para mirarlo directamente. ¿Qué? Me escuchaste, dijo Paxa de inmediato, aunque sus ojos todavía estaban rojos. Nada de tocar, nada de abrazar, nada de besar, nada de acercarte a mí, nada de hacer algo por tu cuenta, a menos que yo lo permita. Cuanto más escuchaba, más parecía Nakun un hombre que no podía soportar lo que escuchaba. Era dolorosamente evidente lo mucho que le desagradaba aquello, tan obvio que Paxa casi quiso reír, con lágrimas y todo. Pero al final Nakun solo pudo cerrar los ojos y respirar profundamente, como si estuviera obligado a aceptar todo lo que había dicho. Eres imposible. Paxa arqueó una ceja. Y bien, dime, ¿aceptas sí o no? Nakon guardó silencio durante un tiempo, lo suficiente como para que Paxa empezara a pensar que iba a discutir o acusarlo de ser irracional. Pero al final Nakon simplemente abrió los ojos y respondió, está bien. Esta vez fue Paxa quien se quedó inmóvil. ¿Así de fácil? Te di mi palabra, respondió Nakun con una expresión todavía visiblemente irritada. Y tú tampoco tienes permitido retractarte. Paxa hizo una pausa, luego apartó el rostro para ocultar la comisura de sus labios, que estuvo peligrosamente cerca de curvarse hacia arriba. Realmente no debería de haberle parecido gracioso, pero la expresión de Nakun al verse obligado a ceder era genuinamente un poco ridícula, lo suficientemente ridícula, al menos como para aliviar parte de su vergüenza. En cuanto a Nakun se quedó allí sentado, mirando al chico a su lado, lleno de frustración, que había estado llorando hacía solo unos minutos. Ella encontraba las fuerzas suficientes para imponer exigencias. No tenía permitido acercarse, no tenía permitido tocarlo, no tenía permitido nada, a pesar de que lo había sostenido, lo había consolado y había cruzado demasiadas líneas con él la noche anterior. Y ahora por la mañana se esperaba que se quedara allí sentado escuchando reglas, como si fuera un lobo hambriento, encadenado junto a su jaula. Y la peor parte era que había aceptado las condiciones de Paxa. Al final Nakun dejó escapar un largo suspiro y realmente retrocedió, tal como había prometido, aunque por dentro estaba lo suficientemente irritado como para querer sacudir al otro hombre y preguntarle si tenía idea de por lo que lo estaba haciendo pasar. Paxa, mientras tanto, al ver que Nakun realmente retrocedía, sintió una secreta y culposa pizca de alivio. Al menos todavía tenía el control sobre algo. Al menos el hombre frente a él no iba a hacer simplemente lo que quisiera. Al menos todavía tenía un poco de espacio para respirar. Aunque ese espacio fuera solo un estrecho rincón en ese extraño cuarto, cuyo aroma de manera exasperante ahora resultaba ser la cosa más reconfortante del mundo. Se sentaron en silencio un rato más, luego Paxa murmuró sin mirarlo. ¿Y si cambio de opinión más tarde? Nakun se giró de inmediato. ¿Sobre qué? Paxa todavía se negaba a mirarlo. Sobre el permiso.
Esta vez la comisura de los labios de Nakun se movió por primera vez. Paxa ni siquiera se había volteado todavía cuando Nakun respondió con calma. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.